de cambio, en general, lo primero que hace es que se nos viene a la cabeza es el fenómeno de resistencia al cambio, ¿no? Que es algo complicado, que es un desafío, que lleva tiempo y que hay mucho por hacer, pero que no se sabe muy bien por dónde arrancar. En tu práctica de trabajo, cuando interactúas con organizaciones, con empresas de distintos tamaños, distintos países, ¿cómo estás viendo estos procesos de transformación, de cambio? ¿Qué es lo que estás recibiendo de parte de las empresas que te contratan como principales desafíos asociados a esta problemática? Bueno, lo que describís es exactamente cierto. Hay resistencia y es difícil cambiar, y desde nuestra mirada de la neurociencia esto ocurre porque para que una organización cambie, o una empresa, una compañía, primero tienen que cambiar las personas. Si bien ese cambio personal o individual tiene que ser acompañado con sistemas, procesos, dinámicas de la compañía, la gente es la que cambia a la empresa. Entonces, cuando vemos un poquito cómo funciona el cerebro, entendemos que los cerebros, es decir, las personas, no queremos cambiar mucho porque no nos conviene. El cerebro siempre está tratando de hacer las cosas parecidas, siempre igual, porque cuando encuentra una forma que le va bien, cambiar sería como un riesgo. Entonces, esta resistencia es absolutamente natural, ¿no? Es bien, eso nos hace animales o personas, nos va bien, ¿para qué cambiar? Entonces, nuestra mirada es trabajar en entender cómo funciona el cerebro para de alguna forma, entre comillas, engañarlo y decirle, no, pará, está bueno cambiar, nos va a servir, vamos a estar cada vez mejor después. Ahora, una de las prácticas más usadas desde la neurociencia en el cambio de las organizaciones es, primero, reconocer que justamente el cambio trae cierto dolor, cierta incomodidad. Estoy hace muchos años manejando un software, ahora mi jefe me pide que use otro, que es mejor, es más rápido, me va a servir más, pero en el proceso del cambio, en la transición de uno al otro, algo que conozco mucho, que no es familiar, ahora tengo que usar algo que no conozco, que no es familiar, duele. Entonces el cerebro nos dimos cuenta que cuando se sabe que le va a doler, se anticipa ese dolor, duele menos. Entonces, cómo uno comunica el cambio como líder de una organización, hacia dónde vamos, por qué queremos hacer esto distinto, es muy importante también en generar menos resistencia. Cuando uno impone los cambios sin explicar por qué, cuando no hay tiempos, cuando no hay razones, la gente necesita saber, entender por qué. Entonces esa imposición genera mucha resistencia, por más de que el cambio sea positivo. Cuando uno informa, involucra, cuenta, da tiempo y reconoce que ese cambio va a traer un momento de dolor, un momento de frustración, va a haber una época donde las emociones van a estar fuertes ¿no? La gente ya sabe, bueno, es verdad, este software es mejor, pero me va a costar 1 o 2 meses aprender a usarlo y ahí va a ser un poco doloroso, pero nos conviene. Entonces, no negar que es un tiempo de emociones fuertes, no prometer como que los cambios son siempre maravillosos, porque son maravillosos cuando uno se adapta a ese cambio y eso ya hace que se genere muchísima menos resistencia. Claro. Hablabas de lo importante lograr que las personas cambien y la importancia de la comunicación, ¿no? Ahora, muchas veces algunos de los obstáculos principales están en la dificultad para cambiar que tienen los propios fundadores, los propios directivos de las organizaciones, los propios CEOs, sí. y muchas veces está ahí buena parte de los principales obstáculos que se encuentran en las organizaciones para llevar adelante algunas ideas y algunos cambios. ¿Cómo estás viendo eso y cómo lo has visto a veces en las organizaciones cuando te ha tocado trabajar? Bueno, absolutamente acá coincide mucho la neurociencia y los estudios de empresas que son exitosas en el cambio. Acá coincidimos. ¿En qué sentido? Si la neurociencia dice, si vos querés cambiar tu forma de trabajar, tu equipo, incorporar un proceso nuevo, lo que quieras, primero tenés que cambiar vos. Primero tenés que entender que el que va a cambiar sos vos primero, ¿no? Y lo mismo pasa en las empresas exitosas con el cambio. Los que tienen que cambiar primero son los líderes, ¿no? Es muy difícil que un CEO, un líder, proponga cambios que él no se los incorpora, no los compra, no se los cree. Entonces, ¿cómo veo yo? La verdad que mi método, que no es absolutamente profesional o formal, es mirar a los ojos al líder y sentir cierta confianza o no, y ver que realmente esa persona quiere ese cambio. Primero para él, porque se da cuenta que es positivo para él como individuo, y después para el resto de la organización. Es decir, proponer un cambio por la organización no es suficiente. Uno se tiene que dar cuenta que
primero le es bueno a él ese cambio. Nosotros decimos algo que no es romántico, pero para nosotros los científicos es muy cierto, es que el cerebro es muy egoísta. Entonces, los cambios, animarse a un cambio que ya le da miedo, lo va a hacer si realmente se da cuenta que es bueno para él. Entonces, si vos en esa comunicación que decías del cambio a tu gente, se lo vendés como que el compromiso con la compañía, tratar mejor a los clientes, ¿no? Eso el cerebro no compra. El cerebro compra cuando digo, wow, esto es un desafío para mí. Yo voy a ser mejor persona o mejor empleado, o yo voy a aprender cosas nuevas, y ahí es mucho más fácil incorporarlo y adaptarse a eso. Hablabas también de la comunicación, de la importancia de la comunicación, y lo que uno va viendo es que, por supuesto, no es lo mismo comunicar lo que se viene o una idea de cambio desde el convencimiento que desde otro lugar, digamos, ¿no? Con lo cual ese estar primero convencido desde el liderazgo es muy importante y eso se nota luego en la comunicación. En esto de la comunicación, a veces lo que sucede algunas veces, no sé cuál ha sido tu experiencia, es que se manejan desde la óptica de la eficiencia, es decir, hay que comunicar esto, entonces cuál es la manera más eficiente o el medio más eficiente de transmitir este mensaje a la mayor cantidad de personas posible en el menor tiempo posible. Exacto. Y ahí empezamos a recurrir al mail, a la web, al intranet, a la cartelera, y eso es mucho más eficiente que tener una conversación de mano a mano, en un equipo, dar lugar al feedback. ¿Cómo estás viendo vos ese tema y esos obstáculos a la hora de trabajar en las organizaciones con este desafío que es comunicar como base o pilar de un proceso de cambio y de transformación? La tendencia de las compañías, esto que te refiere a las eficiencias y también de las personas en general, es comunicar el cambio a través de hechos, a través de la fuerza. Si no hacemos esto, nos va a ir mal. Fíjense lo que le pasó a los otros por no hacerlo. Esto de usar el miedo, la fuerza o los datos, no, la lógica, no promueve el cambio en las personas. Promueve reacciones, ¿no? Claro, cuidado, tengamos cuidado, cambiemos. Pero la gente cambia de comportamiento un ratito, ¿no? La primera semana hizo algo distinto porque tuvo miedo, pero después vuelve a ser el mismo de antes. Entonces la lógica de comunicar el cambio a través de hechos, razón y miedo no son promotores del cambio. Lo que nosotros utilizamos de la neurociencia es qué es lo que al cerebro lo motiva más para hacer cosas distintas. Y esas son las emociones. Entonces reemplazamos la lógica por la emoción. La mayoría de las decisiones que tomamos en la vida tienen un alto componente emocional. Entonces cuando comunicamos el cambio, en vez de tener que la gente vea los datos de la compañía o de la competencia, tiene que sentir qué está pasando con nosotros, cómo estamos hoy y cómo nos queremos sentir en el futuro. Eso es un promotor muy fuerte del cambio en las personas, las sensaciones, las emociones. Y para eso usamos una estrategia que acompaña a las emociones, que son las imágenes, lo visual, las historias, las metáforas, los símbolos. Todas esas cosas tienen un alto impacto en nuestra cabeza, ¿no? Es mucho más claro ver, ¿no?, una imagen de un barco en el río que está flotando que gráficos, histogramas de números y de ventas. Esos gráficos quizás el 70% de tu gente no los entiende, les cuesta, se aburre, no les llama la atención, pero todos vemos un barco flotando que está dando vueltas por ahí. Eso es mucho más fuerte a la hora de pasar un mensaje de cambio. Éramos un barquito, queremos ser un velero. Éramos una oruga, queremos ser una mariposa. Lo estoy diciendo así rápidamente, pero los buenos líderes construyen en la gente imágenes para comunicar el cambio. Ahora, muchas veces se logra hacer este clic, se logra que las personas hagan este cambio emocional que las lleva a aceptar nuevas formas de hacer o de pensar o de ver su situación personal y sus perspectivas a futuro. Pero luego cuando miran al costado se dan cuenta de que los sistemas y los procesos y las estructuras de la organización en las que trabajan, a pesar del fuerte liderazgo de sus principales directivos, siguen apuntando en la dirección del pasado. Exacto. Entonces la forma en la que se premia, se asciende, se paga, se reconoce y se promueve, siguen funcionando con las prácticas de siempre. Entonces ahí a veces se producen esos conflictos, esos choques,
¿Cómo estás viendo esto o cómo lo has visto? ¿Cómo lo has...? Sí, esto es un clásico de las compañías. Hay compañías que apuntan al cambio desde lo individual y otras que apuntan más desde lo que vos comentabas, que es más lo organizacional. Nuestro enfoque obviamente es trabajar en los dos planos al mismo tiempo, en paralelo, y dándonos feedback todo el tiempo de qué está pasando con las personas, qué estamos haciendo con los sistemas, qué está pasando con las personas, cómo son los procesos nuevos que se vienen. Si no, es como que la gente está lista, está entusiasmada, va a tomar riesgos porque cambiar ciertos riesgos, pero vos desde la compañía le pones trabas. Entonces es casi una pérdida de tiempo iniciar los cambios desde un lugar o del otro. Hay que iniciarlos de los dos. Y después, algo que las empresas quizás olvidan es que hay que sostener los cambios. No solamente prender la llama, sino mantener el fuego, ¿no? Porque cuando los cambios se inician, el cerebro tiene 20 años contra un mes de trabajo nuevo. Entonces va a tender al pasado. Si vos no sostenés eso, para que ese mes se convierta en un año, en 2 años, en cualquier momento volvés a tu forma de ser de antes y vos justamente lo que querés es hacer las cosas distintas. Entonces, sostener los cambios en las compañías también es un trabajo que pocas lo hacen y es muy importante para que el cambio sea de verdad duradero y a largo plazo. Stanislao, ¿qué le dirías al directivo, al empresario que está pensando en instrumentar en su compañía un proceso de transformación, ya sea tecnológico o estratégico o cambio de foco en su negocio? ¿Qué le dirías? Todavía no hizo nada. Mi respuesta es sesgada porque voy a hablar desde mi formación científica. Le diría que una de las primeras cosas que tiene que hacer es entender el cerebro de las personas, de él mismo y de las personas que trabajan, cómo funcionan, qué cosas les gustan, qué no, por qué el cerebro resiste al cambio, qué es lo que se sabe para que no resista tanto, cómo ayudar o engañar a tu cerebro para que te acompañe a vos con el cambio. Entonces, todo lo que se llama el cerebro social. En las interacciones sociales, en una oficina, en una empresa, en una organización, el cerebro la pasa bien y sufre. Los cambios en general vienen con sufrimiento. Bueno, ¿cómo hacer para que sufra menos? O sea, ese es un gran concepto importante. Lo otro es lo que decíamos hace un rato. No solamente vas a tener que trabajar en las personas, sino en la organización para que acompañe al cambio de las personas, ¿no? Y luego es establecer quiénes van a ser los líderes, los managers, los líderes que van a liderar este cambio, ¿no? Y esos son los que van a tener que estar, desde nuestra mirada, bien entrenados para ayudar a la gente a cambiar. Una organización de 200, de 500 o de 5.000 personas, siempre tienen que haber como los agentes de cambio. Bueno, esos agentes de cambio tienen que entender desde nuestra mirada cuáles son las 4 o 5 claves para que la gente apoye, sea estimulada y vaya hacia ese cambio. Entonces, cuando vos entrenas a los líderes, es como el formador de los formadores. Después, esos líderes tienen que incorporar en su día a día, en sus actividades de todos los días, distintas formas de tratar a la gente, de preguntarles cosas. Es decir, esas distintas formas son las que nosotros charlamos en las compañías para promover el cambio. Entonces, integrar individual con organizacional, formar líderes en el cambio según, en este caso, la mirada que tiene la neurociencia sobre cómo cambian las personas, entender que el cerebro va a hacer siempre lo posible para no cambiar, entonces es un trabajo que va a llevar esfuerzo, va a llevar tiempo, va a llevar paciencia, entender que todos somos un poco distintos, entonces hay gente que va a cambiar más rápido, más fácil que otras, y los que no cambian tan rápido no significa que sean malos o tontos, sino que son distintos los tiempos, y entender que eso tiene que ser sostenido, porque si no es sostenido en el tiempo, el cerebro siempre va a tratar de volver a lo más conocido. Y lo más conocido es lo viejo, lo antiguo, lo que yo no quiero hacer más. Entonces tiene que haber una iniciación y un acompañamiento, ¿no? Sostener el cambio en las personas y acompañar con medidas en procesos, dinámicas, lo que decías vos, para que no haya, contradicciones adentro de la organización. Bueno, muchas gracias, Stanislao, un placer como siempre. Bueno, gracias a ustedes y espero seguir trabajando juntos en estos proyectos. Cómo no, un placer.